Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy veremos qué es el diseño de investigación. Y pues bien, se trata de un conjunto de técnicas y métodos que ustedes van a escoger como investigadores, investigadoras, de tal manera que combinados de una manera razonablemente lógica, nos puedan ayudar para la problemática de investigación que ustedes tengan y manejarla de manera eficiente. También para realizar un experimento o un proyecto de investigación. Es decir, se trata de una serie de pasos que nos van a servir como guía para llevar a cabo tal investigación. De esta manera, engloba un conjunto de reglas o de pasos concretos que nos van a permitir llegar a un objetivo o a los objetivos que tengamos. En este caso, pues desarrollar un experimento, ya sea observacional, experimental o cuasi experimental, y los tipos que también pueden ser desarrollar un problema de investigación o bien un estudio de caso de manera descriptiva. Me permite crear proyectos de investigación. Y una vez más, ¿cuáles son los pasos que necesito para llegar a ellos, para desarrollar todos estos? El diseño es una guía sobre cómo llevar a cabo la investigación utilizando una metodología particular. Para cada cual será diferente. Y tenemos pues que sortear algunas características y algunos momentos muy particulares de nuestra investigación y hacernos ciertos cuestionamientos. Esto porque está basado y está avalado por un método científico. Como ustedes saben, el método científico pues tiene que ver justo con este procedimiento generalizado que se caracteriza por tener una sistematización y un control de las variables. El método científico y por lo tanto el diseño de la investigación se divide en dos, que ustedes ya los hemos mencionado antes, el cualitativo y el cuantitativo. Esos son los dos caminos de método científico que podemos encontrar en las ciencias sociales. Ahora bien, nos enfrentamos al problema de la metodología. La metodología, como ustedes también lo saben, sigue siendo estos pasos que vamos a tomar en cuenta para develar, desarrollar o describir una problemática específica y particular bien delimitada. Entonces aquí, ¿qué metodología se utiliza para desarrollar un diseño de investigación? Una vez más, depende de su propio trabajo. Pueden ser de tres tipos: la deductiva, que va de lo general a lo particular. Es decir, aquí vamos a enfatizar las teorías que encontremos acerca de una temática. La metodología inductiva, que va de lo particular a lo general, es decir, vamos a enfatizar los datos que nosotros podamos levantar o que podamos recabar. Por eso va de lo particular, grupos pequeños, manejables, controlables, cercanos, y para posteriormente generalizarlo, obviamente, a través de teoría, pero es de una manera inductiva. Y finalmente, pues la combinación de las dos anteriores, una metodología hipotético-deductiva, que entremezcla lo general con lo particular, lo deductivo con lo inductivo, lo particular a lo general, de lo general a lo particular, y vamos saltando de uno a otro. También vamos a tener en la cuestión experimental, es decir, la cuestión experimental tiene que ver con realizar una intervención. A eso se refiere la cuestión del experimento. El grado de control que podamos tener en un diseño experimental lo vamos a encontrar como el diseño de
como es el que tiene el grado de control máximo por parte del investigador o de la investigadora, es decir, podemos manipular las variables, podemos cambiar las variables y encontrar relaciones de causalidad. De diseño comparativo, que se va a dividir en correlacional. Lo vieron en estadística, cuando existe un grado de relación entre las variables y no permite establecer relaciones de causalidad, o sea, no es causalidad, más bien. Y el comparativo, donde la variable independiente es de selección, es decir, el sujeto viene con su valor propuesto, que ya es la raza, el género, etcétera, etcétera, donde ya no podemos modificarlo. Y por otro lado, a través de un diseño propiamente comparativo, se puede establecer relaciones de cuasi causalidad, en la que en los dos tipos de diseño comparativo el grado de control por parte del experimentador es intermedio, en estos últimos. Y finalmente, el diseño observacional o de encuestas. Este tipo de diseño de investigación tiene un grado de control mínimo por parte del investigador, es decir, no existe ningún tipo de manipulación, no vamos a modificar nada con nada, las variables van a estar ahí, se van a presentar y solamente las vamos a recabar. En los anteriores pues podíamos modificar algo, por ejemplo, que X, si les enseño X van a ser menos de Y, o si les enseño X van a ser más de Y. A eso se refieren los anteriores con lo correlacional. Algunas las podemos cambiar y modificar, otras no las podemos cambiar y modificar. En el caso de diseño observacional o de encuestas, pues meramente recabamos datos u observamos. Y al igual que en el caso del diseño correlacional, este tipo de diseño no permite establecer relaciones de causalidad entre variables. Es decir, solo estamos recabando esta información. Y pues obviamente un ejemplo de este último son las encuestas. Ahora bien, tenemos lo que se llama tipo de manipulación, que esto depende del tipo de diseño y de experimento que estemos nosotros buscando, y que existen tres tipos. Existen tres tipos de manipulación que se aplica a las variables independientes. En la investigación experimental implica una manipulación intencional de las variables independientes, y también puede existir una aleatorización de las mismas, es decir, podemos ir cambiando estas variables. En la investigación cuasi experimental, la manipulación es selectiva o no intencionada, es decir, se trata de variables o valores que ya posee el sujeto, por ejemplo el sexo, y ya no podemos modificar pues en gran medida, y en este caso no existe aleatorización posible a las variables. De hecho, a veces es la principal diferencia de un diseño de investigación experimental a un cuasi experimental. Y por último, la investigación o manipulación no experimental, no existe manipulación de las variables ni vamos a darle ninguna aleatorización a las mismas. Esto lo que quiere decir es cómo vamos a cambiar elementos dentro de nuestras intervenciones, qué tanto podemos nosotros modificar los elementos que están dentro de los rangos de nuestras propias intervenciones y dentro del sujeto. Evidentemente podemos modificar algunas cuestiones, sin embargo no podemos modificar la esencia misma de los sujetos. Ahora bien, hemos estado hablando de variables. Tenemos dos variables que también debemos definir en nuestras intervenciones o investigaciones. Las variables dependientes, que suele expresar mediante
Y es el efecto que se produce a partir de la variable independiente. Por ejemplo, puede ser el grado de ansiedad que aumenta o disminuye en función de un tratamiento que pueda llevarse a cabo. Lo que les decía hace rato. Y la variable independiente se presenta mediante X y son la causa de los efectos. Es decir, siguiendo el ejemplo anterior, se trata de tratamientos psicológicos, que es la variable independiente, por ejemplo, que influyen en el grado de ansiedad, que es la variable dependiente. Entonces esas variables deben de ser definidas por ustedes. ¿Cuáles son estas variables que vamos a encontrar? ¿Cuál es su variable dependiente? ¿Cuál es su variable independiente? ¿Qué es lo que queremos modificar y cómo lo vamos a modificar? A eso se refiere. La variable dependiente es qué queremos modificar y la variable independiente es cómo lo queremos modificar o cómo pretendemos que va a cambiarse una situación específica. Pues bien, este es el video de la semana. Espero les sirva y vayan aplicando lo que están viendo, lo que están observando y repitan las veces necesarias para identificar qué están haciendo ustedes, qué tipo de metodología están buscando o están trabajando, si tienen un grado de control pensado en sus intervenciones, si hay alguna manipulación que ustedes estén llevando y sobre todo cuáles son sus variables. Muy bien, pues entonces espero dudas y comentarios y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.